Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre Beethoven. Ludwig van Beethoven. Hablar sobre Beethoven es algo un poquito complicado porque Beethoven es súper famosísimo y todo el mundo sabe quién es Beethoven y todo el mundo ha escuchado absolutamente todo Beethoven. Si no han escuchado ustedes quién es Beethoven, vayan a escuchar toda la información que existe en el planeta Tierra de Beethoven porque hay un montón de información sobre Beethoven. Entonces vamos a hacerlo un poquito diferente para que sea más interesante. Vamos a hablar cosas muy específicas de la vida de él y cosas como más interesantes. Beethoven es alemán y Beethoven nació en Bonn, la ciudad de Bonn. Nació el 16 de diciembre de 1770 en una familia de músicos. El papá de Beethoven también quería hacer lo mismo que pasó con Mozart. Vio que el niño era un niño genio y el papá y dijo, vamos a hacer plata con esto y empezó a forzarlo para que el niño estudiara y tocara muy bien desde pequeño. Y tuvo un grandísimo desarrollo musical también, igual que el caso de Mozart. Un aspecto interesante fue que, por ejemplo, él fue para Viena a estudiar con Mozart, pero Mozart ya había fallecido. Es cuando él llegó a Viena a estudiar con él. Entonces él le tocó, porque le tocó estudiar con Haydn, Joseph Haydn, otro compositor súper famoso del clasicismo, y estudió un año solamente con él. Y digamos que no se llevaron muy bien. Fue un poco complicado porque Beethoven era muy terco con su parte creativa, vamos a decirlo así de forma sencilla. Cuando tenía 22 años de edad, llegó a Viena y era súper bueno, buen pianista y muy buen compositor. Obviamente todo el mundo sabe que él se empezó a quedar sordo, que era sordo, pero él no nació sordo. Él empezó a perder el oído cuando tenía casi 30 años. Al comienzo, cuando tenía 22 años, pues escuchaba bien. Tomó unos años en empezar a perder la audición y ya a medida que empezó a volverse más mayor, ya perdió por completo y no escuchaba absolutamente nada. Beethoven es un revolucionario, es un músico que revoluciona la música y especialmente cómo se escribe la música. Y hizo muchos cambios en la forma musical y en la complejidad de las piezas. El gran salto que existe, por ejemplo, entre el clasicismo y el romanticismo, del cual él fue el pionero. Obviamente en sus piezas más famosas tenemos la Sinfonía número 5 de Beethoven, Moonlight Sonata, para Elisa, la Oda de la Alegría de la Sinfonía número 9. Vamos a hablar. Una de las cosas interesantes de Beethoven es que, por ejemplo, él tiene tres periodos: el periodo temprano, medio y tardío. En el temprano, él prácticamente era clásico. Él componía casi igual que, por ejemplo, que Mozart o que Haydn. Y en algunas composiciones uno no logra saber si es Beethoven o si es Haydn o quién será. Pues entre los ejemplos tenemos Sonata para piano número 1 en Fa menor. Obviamente tenemos las sinfonías 1 y 2 y por ejemplo tenemos el cuarteto de cuerdas número 3 en re mayor. Todos esos son ejemplos del Beethoven temprano, que tiene ciertas características que son obviamente clásicas, pero igual en algunos momentos trata como que de poner su sello. El sello de Beethoven es como que los acentos y trata de hacer cosas un poquito diferentes a sus contemporáneos. El primer periodo de Beethoven va desde 1770 hasta el 1802. En 1802 ya él tenía problemas de audición y ahí fue donde comienza como que el periodo medio. En ese periodo que él ya no escuchaba tan bien, él compuso la Sinfonía 3, la Sinfonía 5. La Sinfonía 6, obviamente la 4. Él también compuso las sonatas para piano, número 14 en do sostenido menor. Compuso el concierto de violín en re mayor. Ese lo compuso cuando estaba quedándose lentamente sordo.
Y después tenemos el periodo tardío, que en el periodo tardío, que fue después de 1815, o sea, él tendría por ahí 45 años de edad, eso es 1815. Y él a partir de ese momento ya súper no podía oír nada, ya estaba completamente sordo. Y él compuso muchísimas piezas en ese periodo súper importantes. Por ejemplo, compuso lo que era el cuarteto de cuerdas número 13, que es donde tiene la gran fuga de Beethoven. La sonata para piano número 29. Esa sonata se conoce como la Hammerklavier, el piano de los martillos, Hammerklavier. Piano de martillos. Él compuso la sinfonía número 7, la 8 y la 9, cuando ya estaba absolutamente sordo. Una de las cosas que Beethoven hizo que es como que lo más diferente de Beethoven, y fue donde marcó la iniciativa de cómo los músicos supuestamente viven. Y fue el primer músico que se consideraría como un músico bohemio. Y lo que se refiere a un músico bohemio es que él hace lo que quiere. Él no le importa si el público le escucha o le gusta o no. Hay muchos casos, por ejemplo, de piezas de Beethoven que la gente estaba en el concierto y decía como que esto es una porquería total, se va. Porque él no componía, por ejemplo, para agradar al público, no componía para el público, o sea, como que recibía órdenes de qué es lo que tenía que hacer y decía como que, yo voy a poner mi propio estilo y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces él cambiaba las composiciones y hacía lo que él consideraba que debería hacer él. Yo hago mi música de la forma como me da la gana. Y el que le gusta, y si no te gusta, ahí está la puerta. ¿Cuáles son las cosas que él innovó? Él, por ejemplo, agarró las formas musicales, la forma sonata, allegro, la forma rondó y la forma tema con variaciones, y las cambió. No las destruyó por completo, pero sí les agregó un nivel de complejidad grandísimo a la forma. Que antes las formas sonata eran supermente como que forma A, B, repetición de la A'. Y en cambio agarra Beethoven y es como que crea un montón de partes y subpartes y crean unas codas cuando como que se va a acabar, pero resulta que Beethoven agarra y eso sigue y sigue y sigue. Y cuando crees que acaba, todavía no acaba y sigue adelante y por fin acaba. Y es como que el final más, eso no existía. Que los finales a veces pareciera que fueron más largos que toda la pieza. El manejo, por ejemplo, de las modulaciones, la forma como maneja las tonalidades y salta entre las tonalidades, era súper modernísimo para la época. Eso también no se había visto antes. Una de las cosas que empezó a incluir Beethoven, especialmente en la sinfonía número 3 o la sinfonía, por ejemplo, número 9. En el caso de la 9, se nota mucho que, por ejemplo, eso siempre hay como temas nuevos. Siempre aparecen melodías nuevas, siempre aparecen temas nuevos y aparece desarrollo de los temas nuevos. Eso antes de Beethoven simplemente no se hacía. Otra de las cosas que empezó a hacer Beethoven muchísimo, que ya no se estaba haciendo, que es algo interesante, por ejemplo, Bach tenía mucho contrapunto. Casi todo el repertorio de Bach es contrapunto. Y cuando llegó el clasicismo, el periodo clásico, con Mozart y Haydn, ellos casi que no tienen contrapunto. Súper nada, es completamente la forma es lo más importante y la parte A, parte B, parte A. Y cuando Beethoven llega de nuevo, vuelve a meter el contrapunto en las piezas. Hay piezas completas que son puro contrapunto. Y eso era completamente rarísimo para la época. Porque es como que tiene unas partes que son completamente clásicas y de repente tiene partes que son completamente contrapunto y completamente disonantes. Otra cosa que hizo Beethoven fue que creó como una forma que antes se utilizaba el minueto. El minueto era una danza que se danza tres con un pam pam, pum pam pam. Es como un vals. Y él agarró todos los minuetos que él tenía en todas las sinfonías y fuera minuetos. Y puso scherzos. Los scherzos son, por ejemplo, más rápidos y tienen más contraste rítmico. Y por ejemplo, en otras piezas, por ejemplo la que yo mencioné anteriormente, la Hammerklavier, él empieza a hacer tanta exploración en cuanto a forma, en cuanto a modulaciones, que todas esas nuevas ideas fueron absolutamente utilizadas por todos los compositores posteriores. Todos los compositores posteriores a Beethoven empezaron a utilizar las mismas técnicas que él utilizaba. Entonces compositores como Brahms, compositores como Schumann, Schubert, incluso Mahler, todos estudiaban a Beethoven para tratar de expresar la música de la misma forma como Beethoven hacía las cosas. Bueno, esa es la información compacta de Beethoven que les puedo dar.
Si quieren más información sobre cualquiera de estos compositores o Beethoven, cualquier otro más, busquen ustedes. Hay mucha información muy interesante y les recomiendo que busquen de los temas. Muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos más adelante. Gracias.